Bueno, seguimos con la información y en este caso le damos la bienvenida a la licenciada Natalia Ariño. Ella es economista de FADA, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos. Gracias, licenciada, un gusto tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Un Muy gusto bien. también estar charlando con ustedes. Bueno, licenciada, han hecho un informe muy interesante acerca de la composición de los precios y en este caso han desglosado el kilo de pan, el kilo de carne y el sachet de leche. Coméntenos cómo podemos ingresar a ese mundo. Bueno, este es un informe que hacemos semestralmente en FADA, en donde lo que hacemos es analizar las cadenas de valor de la carne, la leche y el pan para ver cómo se compone el precio que pagamos todos los consumidores por estos tres productos. En términos generales, te puedo decir que uno de cada 4 pesos que pagamos por estos productos corresponden a impuestos. ¿Sí? En el caso de la carne, por ejemplo, cuando compramos un kilo de carne, estamos pagando en ese precio un 27% de impuestos, en el caso del pan un 25% y en el caso del sachet de leche un 26%. Ahora bien, cuando entramos a desglosar cada uno de los productos, vemos esa composición del precio desde el punto de vista de los actores que participan en la cadena y en el precio y desde el punto de vista de los costos. Pero puntualmente esto, lo que te mencionaba recién, por ejemplo, en el caso del pan. Cuando vamos y compramos un kilo de pan, bueno, en ese precio el trigo participa el 13%, que es la producción primaria, ¿verdad? A eso se le suma un 6% de participación del molino, que es donde se elabora la harina. Ujú. Se le suma un 56% del precio en panadería y el 25% que te comentaba recién en términos de impuestos. O sea que si uno lo ve en términos de porcentaje, en el kilo de pan estamos pagando más en impuestos que lo que se paga por la harina y el trigo sumados. Después te puedo hacer otro comentario como en el caso de la carne. Bien. En el caso de la carne, bueno, ahí también sobre el kilo de asado que compramos en la carnicería, por ejemplo, tenemos que la cría, que es en la etapa primaria, representa el 27% del precio. ¿Sí? A eso después se suma el feedlot con el 25%, frigorífico con el 6%, carnicería con el 14% y finalmente los impuestos con el 27%. Y ahora de nuevo vemos exactamente lo mismo, que lo que pagamos en lo que se refiere a los impuestos, ¿sí? En ese precio, en esa composición del precio del kilo de carne, es casi igual a lo que equivale a la producción de un ternero en la cría, que les comentaba recién. Ujú, ujú. Bien. A todo esto, ¿no? Todo lo que estamos hablando, ¿ha influido tanto en el aumento de los precios de nuestros alimentos el tema, por ejemplo, de la sequía? Bueno, eso lo vamos a empezar a ver más adelante también, porque estos llegan hasta el mes de agosto, este análisis de este año. Ujú. De todas formas, sí vamos a ver una repercusión de la sequía. ¿Por qué? Porque justamente en el caso del trigo, ¿sí? La producción de la campaña anterior fue de 23 millones de toneladas y con la sequía se estima que, bueno, que en esta campaña se reduzca bastante, en torno a 11 millones de toneladas, y eso probablemente haga que el precio del trigo suba un poco. De todas formas, como te mencionaba recién, en el caso del pan, trigo representa el 13%, Ujú. en términos porcentuales va a ser limitado el efecto en el precio del pan, porque no nos olvidemos que ese es uno de los factores que influyen en el precio de este producto, que es donde más harina se necesita para tener el producto final, pero también hay otros factores en el cual involucra a todas las cadenas, como son los costos de personal, costos de alquiler, de mantenimiento, de otros insumos, y que están, bueno, también en el ojo de la tormenta y de la coyuntura inflacionaria en la que vivimos. O sea que son varios factores que terminan influyendo en el precio final, en este caso del pan, por ejemplo. Perfecto. Bueno, justamente estaba leyendo allí que del trigo, ¿no? Del trigo al pan hay como una multiplicación 7 veces. Es realmente Claro, llamativo, ¿no? Claro. sí, muchas veces, o sea, el precio del trigo, ¿sí? Considerando desde que sale del campo hasta que llega el pan a la góndola, se multiplica por 7,3. Así es. Muy bien. Eso muestra todas las veces que, bueno, todo el valor agregado que se le va aplicando a los productos, como, bueno, todos los otros costos. Tenemos
flete, como decía recién, personal, alquileres, mantenimiento, es mucho lo que termina impactando en el precio del pan en este caso, no solamente el trigo, sino todo. Muy bien. Licenciada, muchísimas gracias por estos minutos y muchísimas gracias también por esta explicación, ¿eh? Ha sido muy Bueno, amable. muchísimas gracias a ustedes.